proyecto, Corfopin ha querido hacer una contribución a la comunidad con temas de gran aporte académico, con un selecto grupo de profesionales de Ecuador, Costa Rica y México. El día de hoy nos estarán acompañando los doctores Juan Carlos Olmo y la doctora Silvia Bonilla de Costa Rica, con el tema Evaluación de pérdida auditiva. El día de mañana, viernes 10 de abril, estaremos con el tema de diseño Dialux, el ingeniero Julio Fragoso desde México. La agenda que hemos destinado el día de hoy es la siguiente. Primero tenemos la presentación de Corfopin por parte del ingeniero Edgar Villasís, gerente general. Seguidamente, los doctores Juan Carlos Olmo y la doctora Silvia Bonilla, con el contenido que está establecido el día de hoy hasta las 5:45, que es de evaluación de pérdida auditiva. Finalmente, tendremos un foro de debate y preguntas. Y es importante recalcar que el certificado de capacitación lo estaremos haciendo llegar el día martes 14 de abril al correo con el cual ustedes se están inscribiendo. Y a continuación le doy paso al ingeniero Edgar Villasís, gerente general de Corfopin. Bueno, muchas gracias, querida audiencia. Bienvenidos a estas conferencias que hemos organizado. Quiero presentarme. Mi nombre es Edgar Villasís. Como Corfopin somos una entidad acreditada, un organismo nacional, la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, y somos también un organismo acreditado al Comité Interinstitucional de Seguridad y Higiene del Trabajo, organismos que certifican a nivel del Ecuador. Siguiente, por favor. Dentro de los servicios que viene ofertando Corfopin tenemos lo que es capacitación, certificación y consultoría. Dentro de lo que es capacitación estamos acreditados como un organismo de capacitación, igual en la Secretaría del Sistema Nacional de Cualificaciones. Somos un organismo certificador de personas, somos calificados como OEC, igual estamos acreditados en la CETEC o Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, y el registro de estas certificaciones aparece en la página del CENESID. Siguiente. Dentro del área de consultoría contamos con un staff de consultores a nivel nacional e internacional para ofrecer el servicio de consultoría en el área de seguridad, área de gestión ambiental, y a partir del 2020 venimos trabajando en un proyecto ambicioso que es la ingeniería con drones. Con este dron nosotros estamos haciendo evaluaciones termográficas en edificaciones, en redes, en subestaciones, en plantas hidroeléctricas, y también hacemos levantamientos topográficos con una cámara que viene equipado este dron. Bienvenidos. Quiero agradecer la colaboración de la doctora Silvia Bonilla y del doctor Juan Carlos Olmo, instructores que vienen colaborando con Corfopin desde el año 2019. Hemos dictado ya 3 eventos en lo que es certificación en el área de audiometría ocupacional con certificación CAO. Ellos nos van a acompañar en esta charla. Esperamos que sea de un gran apoyo y gran aporte sabemos que hay muchos médicos que están ansiosos de conocer temas y aspectos importantes de la audiometría. Así que les voy a dar la bienvenida a Juan Carlos y seguimos colaborando contigo. Bueno, muchas gracias, don Edgar. Muy agradecido por la invitación. En nombre de CAO Costa Rica, CAO LATAM, estamos muy contentos de volver a estar cerca, aunque, bueno, solidarizados con el pueblo ecuatoriano y con toda América Latina por la situación que está ocurriendo, y limitados de no poder tener la presencia nuestra por allá. Siempre nos ha acogido el Ecuador de una manera muy especial y estamos muy agradecidos. Así que de nuestra parte, muy contentos de estar en
reunión virtual, la pérdida auditiva inducida por ruido en el trabajo, evaluación auditiva para la dirección de la pérdida auditiva ocupacional, que es el tema de esta tarde. Vamos a tener entonces una breve presentación que ya la escuchamos, ya la compartimos. Vamos a tener una definición de la hipoacusia por ruido, efectos auditivos y no auditivos del ruido, características de la hipoacusia por ruido y la evaluación de la hipoacusia laboral y su importancia en el plan de conservación auditiva. Los objetivos de esta práctica son definir el concepto de hipoacusia por ruido, describir los efectos auditivos y no auditivos del ruido, presentar aspectos generales de la evaluación de la hipoacusia inducida por ruido, analizar los métodos de la evaluación de la hipoacusia inducida por ruido y comprender los resultados de la evaluación auditiva laboral y su importancia en el plan de conservación. Nuestra intención es compartir pues nuestra metodología que está basada en los lineamientos del Consejo de Conservación Auditiva Ocupacional de los Estados Unidos, CAOC, que es un ente regulador en los Estados Unidos de la actividad de la evaluación auditiva y la conservación auditiva en este país. Sin embargo, sus prácticas se han difundido no solamente en Latinoamérica, sino alrededor del mundo, en Europa, Asia, y pues está siendo una forma de estandarización prácticamente universal, lo cual nos enorgullece poder ser representantes y directores de curso de esta entidad. Con respecto a CAOC LATAM, tenemos el orgullo de haber ya conseguido 132 graduados, haber participado en 9 países de América Latina y dirigido 14 cursos con un 99% de aprobación. Hemos estado en el Ecuador, como decía don Edgar, 3 veces, muy agradecidos con Corfopin por la oportunidad que siempre nos ha brindado y esperamos seguir muy pronto cuando acabe esta crisis sanitaria, poder volver a Guayaquil, a Ecuador, a Quito, a Ambato, a todos esos lugares lindos y compartir personalmente con ustedes. Brevemente, una explicación de qué es el Consejo de Acreditación en Conservación Auditiva de los Estados Unidos, CAOC. Es un cuerpo certificador de los conservacionistas auditivos ocupacionales, que son las personas que al final hacen las evaluaciones audiométricas. También es el cuerpo certificador de los directores de curso, que son las personas que brindan el entrenamiento que consiste en un curso de 2 días y medio con contenidos teóricos y prácticos sobre la evaluación auditiva, protección auditiva, control de ruido y manejo del plan de conservación auditiva desde el punto de vista auditivo y audiológico. Y también los supervisores profesionales, que son una figura, sobre todo en Estados Unidos, que debe ser un médico o un audiólogo y que son los que pues, ponen el segundo par de ojos en las evaluaciones audiométricas que se realizan a nivel ocupacional anualmente. CAOC se compone de 2 voluntarios de cada una de las 9 organizaciones profesionales que componen el cuerpo de CAOC. Entre ellas están la American Speech and Hearing Association de los Estados Unidos, la Academia Americana de Otorrinolaringología, el Colegio de Ingenieros en Acústica de los Estados Unidos y otra serie de importantes organizaciones que componen el cuerpo de voluntarios de CAOC. Ustedes pueden conocer más sobre el Consejo de Conservación Auditiva de los Estados Unidos visitando la página www.caoc.org y pues ahí pues encontrarán mayor información. A los conservacionistas auditivos desde el año 1973, así como los directores de curso y supervisores profesionales. Establece los estándares y aprueba los cursos de conservación auditiva. Asegura la calidad de los cursos de los conservacionistas, monitorea y comenta la legislación sobre conservación auditiva y promueve las mejores prácticas. Entrando ya en materia, tenemos una noticia que tal vez no sea muy buena y es que la Organización Mundial de la Salud prevé que para el año 2050 vamos a tener 900 millones de personas en el mundo con problemas de audición. Se espera que sean 630 millones para el año 2030 y ya estamos cerca de los 500 millones de personas con problemas de audición.
Esa es una noticia que nosotros quisiéramos evitar, llegar a que se llegue a concretar. Y vamos a estudiar por qué se está ocurriendo esa pérdida de audición. Aquí en este gráfico vemos cómo funciona el oído. Cuando se produce un sonido, este viaja a través del conducto auditivo, pasa a través del oído medio, la cana osicular, llega al oído interno, el caracol o cóclea, pasa por el nervio auditivo y llega hasta el cerebro. Allí es donde se produce realmente el fenómeno de la audición. Entonces tenemos un órgano periférico que lo que hace es transformar la energía del oído externo, recoge la energía acústica del oído medio, la transforma en energía mecánica y el oído interno la transforma nuevamente en energía bioeléctrica a través de unas células especializadas que se llaman células ciliadas, que están dispuestas en 3 hileras, células ciliadas externas, y una hilera de células ciliadas internas. Estas células son transductores, transductores biológicos que con una despolarización a través del movimiento de los estereocilios que tienen estas células especializadas, se produce la liberación de unos neurotransmisores que van a permitir que se descargue un potencial nervioso que se llama potencial de acción, que va a atravesar el nervio auditivo, va a subir a través de la vía auditiva y va a llegar a la corteza cerebral. Precisamente esas células tan especializadas no se reproducen como otras células del cuerpo que, ¿verdad?, pueden dividirse y se pueden sustituir. Desafortunadamente, las células ciliadas que se encuentran dentro del caracol de la cóclea no pueden sustituirse ni quirúrgicamente, ni biológicamente, ni con células madre. Hasta el momento la ciencia no ha podido encontrar una forma de sustituir esas células ciliadas. Así intentándolo, pero no se ha podido lograr hasta el momento. Y resulta que cuando el ruido entra al oído, produce una agresión directa sobre estas células especializadas que están supuestamente, o creo yo, que están concebidas para vivir toda la vida con nosotros. Entonces, si esas células se dañan, ya no se va a producir el potencial eléctrico que se necesita, el código bioeléctrico que se necesita, que llegue a la corteza temporal del oído para que se convierta en un fenómeno auditivo. Y se produce entonces la sordera o la pérdida de audición. El indeseable efecto de la pérdida auditiva, que vamos a ver más adelante, desafortunadamente es incurable. Como les decía, no se puede sustituir la función, las células ciliadas hoy día, a menos de que la persona utilice unas prótesis, que también las veremos, o el implante coclear. Pero estas no van a sustituir perfectamente, como nada de lo que hace el hombre puede sustituir a lo divino. No puede sustituir la función del órgano auditivo per se. Entonces, para evitar los efectos auditivos y no auditivos de la exposición al ruido, les tengo una excelente noticia. Les tuve una mala noticia cuando hablábamos de la proyección de la Organización Mundial de la Salud de 900 millones de personas en el mundo con pérdida de audición, pero la buena noticia es que la pérdida auditiva inducida por ruido, el personal de salud, el personal de audiología, todos los que estamos involucrados en el plan de conservación auditiva, los ingenieros, los supervisores y todas las personas involucradas en este proceso, hacemos bien nuestro trabajo y las personas que se benefician de él nos escuchan, podríamos evitar que la pérdida auditiva llegue a ser un problema tan grave de salud como se está proyectando y como ya es hoy día. Lo que tenemos que hacer hoy es revertir. Desafortunadamente no es solamente el ruido en el trabajo, sino que también es el ruido en nuestra vida cotidiana, en la cotidianidad, y también el ruido en nuestra diversión, en nuestro esparcimiento. Muchas personas se exponen al ruido no solamente en el trabajo, sino que también tienen una segunda profesión que realizan en la noche. Por ejemplo, son DJs o trabajan en discotecas o en bares, etc. Hay lugares muy ruidosos ahí, o son músicos, o son personas que van a conciertos, etc. Todas estas actividades, hacen tiro al blanco,
deportes de motor con mucho ruido. Todas estas cosas se suman al final al efecto nocivo sobre el oído que tiene el ruido. La primera causa de la pérdida auditiva, según la Organización Mundial de la Salud, es la presbiacusia. La presbiacusia es la que hemos denominado como envejecimiento del oído, deterioro por la edad. Pero yo quiero decirles que para mí esa suposición está equivocada y que con el tiempo y con las investigaciones esto se va a revelar de otra forma. ¿Por qué la presbiacusia no es la primera razón de pérdida auditiva en el mundo? Porque hoy día la consideramos como un efecto normal del deterioro del órgano auditivo por la vida. Pero, sin embargo, encontramos que solamente los mayores de 65 años, en un 30%, tienen problemas de audición que les impiden comunicarse, y solamente el 50% de los mayores de 80 años. Eso quiere decir que las células ciliadas están diseñadas, como les decía al principio, para vivir con nosotros, acompañarnos toda nuestra vida. Entonces, ¿por qué en un alto porcentaje de las personas esto no ocurre? Bueno, porque hemos venido con nuestra contaminación sónica, producto con ototoxinas. Hoy sabemos que hay hasta 100 medicamentos que tienen efectos ototóxicos que pueden producir vértigo, pueden producir tinnitus o acúfenos y pueden producir hipoacusia o acelerar el deterioro de las células ciliadas, la exposición al ruido y otra serie de actividades, enfermedades que el paciente pueda sufrir durante su vida, que puedan lesionar el órgano auditivo. Y al final, la suma de todo eso es a lo que estamos llamando hoy presbiacusia. Lo que realmente es cierto es que la segunda causa hoy día de hipoacusia en el mundo es la hipoacusia inducida por ruido. Y probablemente esta es la responsable de muchas de las hipoacusias que hoy llamamos presbiacusia. Y la hipoacusia inducida por ruido tiene varias características. No es dolorosa. La persona va perdiendo audición y no se da cuenta porque no produce dolor. Médico, cuando esa persona va al audiólogo, no se ve sorda, no se ve con el órgano. Uno no puede decir clínicamente cuando el paciente entra al consultorio, este señor tiene una lesión de las células ciliadas externas de la cóclea. No es visible. No deja cicatrices, no se ve, ni tampoco deja rastro que podamos utilizar visiblemente para identificarlos. Es totalmente difícil de que el paciente lo detecte en sus primeros estadios. Vamos a hablar ahora más adelante, son 4 estadios en donde hemos dividido la pérdida auditiva por ruido o pérdida ocupacional. Los primeros 2 estadios se va a producir un deterioro del órgano auditivo en frecuencias muy altas. Sabemos que el oído humano es capaz de percibir frecuencias que están entre 20 y hasta 20.000 Hz. Eso es un rango muy amplio. Y la voz humana se encuentra entre 500 y 3.000 Hz aproximadamente. La pérdida afecta primero las frecuencias altas, muy altas, fuera del área de la comunicación. Entonces, el paciente clínicamente no va a referir hipoacusia, no va a referir problemas para escuchar, porque inicialmente esas frecuencias no le ayudan o no le permiten o no le quitan ni le suman comunicación verbal. Por lo tanto, es una persona que puede hacer una vida perfectamente normal sin saber que va caminando por ahí cada día con mayor problema auditivo. No es sino hasta que llegamos al estadio 3 y 4 cuando ya se manifiestan problemas para entender. Clínicamente el paciente va a decir, oigo, pero no entiendo, escucho un ruido como un pito, la gente me dice que no escucho, pongo el volumen del televisor muy alto, ya vamos a ver algunos signos de pérdida auditiva y es cuando entonces clínicamente se expresa. Pero desafortunadamente durante los primeros 2 estadios no es, el paciente no lo va a referir como un problema. Posiblemente sea más común que la persona diga, bueno, escucho un ruido desde que estoy trabajando aquí o desde que me pusieron en este puesto, hay un ruido en mi oído, como un pito, una sirena, etcétera. Las descripciones son tan variadas como los pacientes. Y eso sí podría ser un signo inicial de pérdida auditiva hasta en un 75% de los casos. Bueno, recordemos que también la pérdida auditiva se acumula por la sobreexposición y toma
años que el paciente note esos cambios. Repito, la pérdida auditiva inducida por ruido es 100% prevenible, es algo con lo que nos tenemos que quedar hoy. Esto tal vez es de lo más importante que yo pueda decir esta tarde. La pérdida auditiva inducida por ruido es la causa más común de enfermedad ocupacional según el Departamento de Enfermedades de los Estados Unidos ocupacionales. Y la segunda causa autorreportada por los trabajadores norteamericanos. 30 millones de personas solamente en Estados Unidos están sufriendo un problema de audición. Eso representa más del 10% de la población del país norteamericano. Si traspoláramos esos datos a América Latina, pues también estaríamos hablando de millones de trabajadores con problemas de audición. Y hay 10 millones de personas en Estados Unidos que son portadores de hipoacusia inducida por ruido y la mayoría de tipo ocupacional. ¿Cuáles son las causas? Entre otras, ya hablamos, adelantamos las dos más importantes según la Organización Mundial de la Salud. La presbiacusia, en la pérdida o deterioro por la edad, la exposición al ruido es la segunda. Hay pérdidas auditivas de carácter hereditario. También la ototoxicidad juega un papel importante. Como hablábamos, hay listas de ototoxinas que se utilizan, por eso no es bueno que las personas se automediquen, pero eso está ocurriendo especialmente en nuestro país. Es una práctica muy común que la gente compre en las farmacias medicamentos que pueden tener médica. Muy contraindicado. Enfermedades que durante la vida puedan aquejarnos y traumatismos cefálicos. Nosotros todos los días vemos traumatizados por accidentes de tránsito, por ejemplo, con hipoacusias terribles, producto de este tipo de problemas o accidentes. La salud y los niveles de ruido. Bueno, los efectos del ruido, vean ustedes que en esta gráfica tenemos los efectos fisiológicos sobre el cuerpo, sobre las... Todos los días a niveles de ruido en el hogar, por ejemplo, con aspiradores, secadoras, etcétera, que ya son niveles que se pueden alcanzar entre 80 y 90 decibeles. Además, tenemos la costumbre de ir a bares, ir a conciertos, todo esto donde pueden alcanzarse niveles hasta de 100 decibeles. Y todo esto va a acarrear pues estrés, problemas de sueño, falta de descanso, hipertensión, falta de concentración, ansiedad, cefalea, dolor de cabeza, problemas digestivos, y recordemos que el umbral de dolor del ser humano es de 120 decibeles. Entonces, vamos a dividir los efectos del ruido en efectos auditivos, efectos no auditivos y efectos ambientales. Los efectos auditivos del ruido son la pérdida de audición o hipoacusia, los acúfenos o tinnitus en inglés, la hiperacusia, que es una que, por ejemplo, una persona que no pueda tolerar cuando se está lavando platos o el agua del grifo cuando está cayendo en el baño o lavándose los dientes, sonidos que para cualquier persona podrían ser tolerables, para esta persona son intolerables. Eso es producto de la exposición al ruido en muchos casos. La fatiga auditiva, que es un fenómeno que vamos a explicar cuando hablemos un poquito más de la pérdida por ruido, pero es ese evento que ocurre cuando el trabajador se expone al ruido laboralmente y cuando llega a la casa está un poco más ensordecido, oye como opaco. Decimos acá, ¿no? Los pacientes nos dicen, escucho opaco después del trabajo. Pues cuando se apaga esa brillantez del sonido, lo que está pasando es que los estereocilios de las células ciliadas del oído interno están apachurados, decimos nosotros. No sé cómo se dirá allá, pero están un poco tristes y decaídos. Entonces, después de unas horas de descanso, el citoesqueleto recupera, los estereocilios se regeneran y la persona vuelve a escuchar bien. Pero si esto pasa seguido durante un tiempo prolongado, no sabemos cuánto, porque cada persona tiene una susceptibilidad individual distinta, pues al final ya esos estereocilios no regeneran, la célula se va a lesionar y ya se va a producir una hipoacusia o pérdida auditiva. Y el vértigo que también por el exceso de la presión acústica que se aplica al sistema del oído interno, puede producir también sensaciones vertiginosas. Aparte de los efectos, digamos, primarios auditivos, también existen efectos secundarios.
Aislamiento. Si una persona no oye bien, va a tender a recogerse, a estar tímida, a quedarse por ahí sin comunicarse, porque la pérdida de audición es un problema de comunicación. La depresión, claro, cuando uno no se comunica, somos seres sociales, las personas que tienen problemas de audición y no buscan ayuda, pues se terminan deprimiendo porque no hablan con nadie o no entienden a las demás personas. Deterioro cognitivo. La investigación, las últimas investigaciones que se han hecho han demostrado que las personas con problemas de audición tienen hasta 5 veces más riesgo de deterioro cognitivo que las personas que escuchan bien. Baja productividad. Cuando una persona tiene insomnio, cuando tiene depresión, cuando tiene deterioro cognitivo, cuando está aislada, pues obviamente su capacidad de trabajo no es la misma. Irritabilidad. Todos hemos sufrido alguna vez esa imposibilidad de comunicación. Y los niños, por ejemplo, cuando están en el prekinder, en el preescolar, y tienen problemas de comunicación, terminan peleando. Por eso, cuando los adultos ya no terminaremos seguramente peleando ni pegándole a nadie, pero sí que estaremos muy irascibles, muy irritables, si no podemos comunicarnos con las otras personas. Fatiga y tensión acumuladas, que también disminuyen la capacidad laboral. Y tenemos problemas para entenderle a los demás, pues posiblemente la autoconfianza se va a disminuir. Menor posibilidad de ascenso o crecimiento en la empresa. Si la persona tiene problemas para entender, pues no podrá tampoco acceder fácilmente a estos ascensos o mejoras en su trabajo. Y problemas familiares y laborales. Yo tengo muchísimos pacientes que han estado a punto de divorcio cuando llegan a mi consulta porque están completamente aislados de la familia y ya no participan de las actividades familiares, no participan de las reuniones, no participan de compartir en casa, porque todo se vuelve un problema a la hora de comunicarse. Confunden las palabras, contestan otra cosa, la gente se burla, ponen el televisor muy duro, ponen la radio muy fuerte, y ya al final la familia no sabe qué hacer con ellos. Afortunadamente hay solución, aunque no hay cura. Eso lo vamos a ver ahora. Y también existen efectos ambientales, la interferencia con la comunicación, con los animales. Nosotros tenemos acá un parque nacional donde le atravesaron una carretera y el ruido del tráfico dividió el parque en dos y las especies ya no se acercan, los tigres de montaña ya no se reproducen igual. O sea, ha habido todo un problema con esto del ruido en el mundo. Y pues también el ruido es molesto, aunque no llegue a lesionar, arriba de 80 decibeles hemos visto que el ruido interfiere. Trastornos asociados a la pérdida de audición. Enfermedades cardiovasculares, Alzheimer, demencia y deterioro cognitivo, 5 veces más alto en personas con problemas de audición. Diabetes y pérdida auditiva. La pérdida auditiva está presente 2 veces más que en personas diabéticas que en personas que no son diabéticas. Hospitalizaciones, 32% más de hospitalizaciones en personas con hipoacusia que con personas que no tienen hipoacusia. Trastorno crónico de enfermedad del renal. Por los tratamientos que se utilizan, ototóxicos, podría ser que eso se acompañe de hipoacusia. Más riesgo de caídas, eso sobre todo en los adultos mayores, aunque también hemos visto que el trastorno de la marcha se da por la agresión al órgano auditivo, entonces hay problemas del equilibrio, hay vértigo, hay mayor posibilidad de caerse si se tiene una pérdida de audición. Y depresión, que ya lo comentamos antes. Señales tempranas de la pérdida de audición. ¿Cómo podemos reconocer a una persona que tiene problemas auditivos que llega a nuestra clínica? Dificultad para entender a otras personas, particularmente en presencia de ruido. Lo que dicen nuestros pacientes, tanto los presbiacúsicos como las personas con hipoacusia inducida por ruido, es: yo oigo, pero no entiendo. ¿Y por qué? Porque las consonantes que están en las frecuencias altas son las que nos dan las diferencias entre las palabras. Y esto provoca que una persona con hipoacusia en alta frecuencia, como lo es la hipoacusia por ruido, le produzca una dificultad para entender, no para escuchar, porque la persona va a oír que le están hablando, va a oír la palabra, pero no va a saber distinguir esos elementos diminutos del lenguaje, fonemas de alta frecuencia, que son los que le dan la diferenciación. Lo vamos a ver en el speech banana más adelante. Por ejemplo, una persona con hipoacusia podría tener dificultad para diferenciar y si
pues lo pensamos, son tres palabras parecidas, pero difícilmente alguien con audición normal las va a confundir. Además, tiene el contexto. Pero como hay distintos fonemas de alta frecuencia que son los que dan esa subdiferencia, eso es lo que hace que la persona con problemas auditivos o ruido o presbiacusia refiera que oye, pero no entiende. El trabajador dice, mire, yo oigo, pero no entiendo. Yo oigo que mi esposa me está hablando, pero no entiendo lo que me está diciendo. Y le contesto otra cosa. Necesidad de mirar a la persona que está hablando. Cuando ustedes tienen a la persona de frente y si ustedes ven que esa persona está siguiendo el movimiento de sus labios, es porque ya ha aprendido lectura labial. Quiere decir que esa persona se está ayudando, y eso es bueno, con los gestos y con la lectura de labios, porque su audición no le permite distinguir todo lo que le están diciendo. Sensación de oídos tapados, lo que les comentaba. Si la persona refiere que cuando llega del trabajo escucha opaco, sin brillo, que le falta nitidez al sonido, eso es porque las altas frecuencias son las que dan esas características de tonalidad a los sonidos y a las palabras. Ruidos en los oídos o acúfenos, también llamados tinnitus, en algunos casos son dramáticos. Los pacientes los describen como motores, ventiladores, corrientes de aire, grillos, toda una serie de descripciones ahí, como les decía, hay cientos de descripciones que puede hacer el paciente de esto. Hasta en un 75% están presentes en personas expuestas al ruido. Y los miembros de la familia se quejan del volumen del televisor. Entonces, en el trabajo, que es donde podemos aportar nosotros más, bueno, primero, elementos de un plan de conservación auditiva. Tenemos que implementar un plan de conservación auditiva en cualquier lugar de trabajo donde se produzcan niveles de ruido que superen los 80 decibeles. Aunque la norma de OSHA, Occupational Safety and Health Administration, la Administración de Salud Ocupacional, ISAREN, de los Estados Unidos, lo que nos dice es que el plan de conservación auditiva se debe iniciar en personas que están expuestas a 85 decibeles, que a esto le vamos a llamar el nivel de acción. 85 decibeles es el nivel al cual empezamos a tomar medidas para control de ruido. ¿Cuáles son esas medidas? Hacemos medición de ruido, mapeo de ruido en el área de trabajo. Ejercemos control del ruido. Si hay máquinas ruidosas, les vamos a dar mantenimiento, las podemos sustituir, las podemos encapsular, las podemos hacer mantenimiento diverso, cambiarle partes, etcétera, ponerle escapes y muchas cosas que pueden hacer los ingenieros en acústica y los ingenieros de las plantas, de las empresas, para poder modificar esas pasos. Si nosotros podemos reducir el ruido en la fuente, eso es lo ideal. Si no se puede reducir el ruido en la fuente, se va a disminuir el ruido en el camino que hay entre la fuente del ruido y el trabajador, que es el receptor de ruido, es la persona que va potencialmente a sufrir el daño. Entonces, si podemos poner barreras acústicas, pantallas, si podemos poner cuartos de operación de la máquina alejados de la misma, eso va a ser una barrera para evitar que el sonido llegue hasta hacia la persona, el trabajador, el colaborador. Si esto no es posible, entonces vamos a la otra fase, protección auditiva. Los protectores auditivos que cumplan con una norma europea o norteamericana, en este caso nosotros hablamos de el NRR. Todos los protectores auditivos que recomienda OSHA tienen que tener en su norma de etiquetado el número que se conoce como Noise Reduction Ratio o relación de reducción de ruido. Y esta Noise Reduction Ratio tiene un valor que el fabricante le va a aplicar. Por ejemplo, 26 decibeles. Y luego OSHA dice, para poder conocer el nivel que verdaderamente atenúa a este protector, vamos a aplicar una fórmula. El RRR menos 7 entre 2. Y ese valor se lo vamos a restar al nivel de ruido promedio al que se encuentra expuesta una persona en una jornada laboral de 8 horas, que debe ser menor a 85, menor o igual a 85. Puede ser 90 para una jornada de 8 horas, pero recordemos que cada vez que doblamos la intensidad, o sea, cada vez que subimos 5 decibeles, vamos a tener que reducir la jornada a la mitad. O sea, si subimos de 90 a 95, el trabajador ya no podrá trabajar 8 horas, sino solamente 4. El chequeo, la revisión auditiva es
una parte fundamental, y es la razón por la que estamos hoy reunidos aquí, del plan de conservación auditiva. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Todos los trabajadores que estén a un nivel de 85 decibeles o más deben estar enrolados en el plan de conservación y deben tener una evaluación auditiva. Vamos a hablar de dos tipos de evaluación auditiva. La evaluación auditiva de base o el audiograma de base es la primera audiometría que se practica a un trabajador, idealmente cuando ingresa, cuando inicia su relación contractual con la empresa. Cuando empieza su primer día o antes, cuando ya queda contratado, le vamos a realizar una audiometría de base. ¿Cuál es esta audiometría de base? La primera que se hace el trabajador. Vamos a examinar las frecuencias de 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 y 8000, que es opcional, pero que se recomienda para poder tener ese audiograma de base en ambos oídos, por vía aérea. Una vez que hemos hecho esto, vamos a documentar y registrar ese audiograma de base. Y este tiene que ser hecho, como les decía, antes de que pasen 6 meses, idealmente cuando el trabajador inicia con la compañía. ¿Ok? Lo vamos a tener ahí como el audiograma de base. Si se realiza con vans móviles o con automóviles que tienen cabinas audiométricas incorporadas, el OSHA permite que sea hasta 1 año el tiempo para realizarla. Pero lo ideal es que esta audiometría de base se haga el primer día o antes de que ingrese a planta a trabajar. Y esta debe ser hecha con 14 horas de descanso auditivo. Ahora, este descanso auditivo también puede ser sustituido por el uso de los protectores auditivos idóneos. ¿Y qué es un protector auditivo idóneo? Un protector que mantenga a la persona protegida, pero que le permita escuchar. Entonces, por eso aplicamos la fórmula del NRR, para restarla luego al nivel de ruido al que se va a exponer esa persona, y entonces recomendar un protector que le permita estar entre 75 y 85 decibeles en una jornada de 8 horas. Ese es el protector idóneo. Si nosotros tenemos identificado ese tipo de protector, esa persona puede usarlo durante su jornada laboral y puede realizar la audiometría de base, que requiere de 14 horas de descanso auditivo o el uso de la protección. El audiograma de base se va a guardar en una base de datos, y ese audiograma va a ser contra el que subsecuentemente tenemos que comparar los resultados de las audiometrías anuales. Las audiometrías anuales son lo que nosotros llamamos tamizaje auditivo ocupacional o screening audiométrico, que es un tamizaje, pasar un tamiz e identificar a las personas que tienen problemas de audición, producto de la exposición al ruido. Para identificar esto, OSHA nos da un valor, nos habla de el Standard Threshold Shift o desviación estándar del umbral. ¿Y qué es esto? La desviación estándar del umbral es una deflexión en la parte auditiva en el promedio de las frecuencias de 2, 3 y 4 kHz en un oído o en ambos, con relación al audiograma de base. Por ejemplo, si la persona tenía audición a 0 decibeles en el año 1, y al año siguiente se toma la audiometría y tiene una pérdida, una audición a 15 decibeles, ya tiene una desviación estándar de 15 decibeles, porque 15 menos 0 es 15. Ya esa persona se considera como STS positiva, o sea, tiene una desviación estándar del umbral positiva y hay que ponerla en un programa de vigilancia. Ese programa de vigilancia consiste en que hay que para saber si realmente esa deflexión era temporal o era permanente. Y si es así, tenemos que montar todo un plan, investigar a nivel de ruido se encuentra expuesto, si tiene actividades recreativas o lúdicas después del trabajo, si está utilizando la protección auditiva, si la protección auditiva tiene el nivel de reducción de ruido apropiado para ese lugar en donde trabaja, o otros factores. Si, por ejemplo, se va a pinchar música, es DJ, después de la jornada, la empresa lo mejor es que le proporcione protectores para que él siga protegido. Porque al final, aunque sea una actividad recreativa o de entretenimiento del paciente, podría terminar achacándosele a la responsabilidad de la empresa por una hipoacusia.
Entonces, este es más o menos el esquema de los seguimientos audiométricos de la parte de chequeo del plan de conservación auditiva. Entrenamiento, charlas anuales, ejemplos de los propios trabajadores de la propia empresa, videos, actividades que sean entretenidas, atractivas, pero educativas, donde se tomen en cuenta por lo menos la importancia del examen audiométrico, la importancia del uso de los protectores auditivos y los efectos del ruido en la audición y en la salud. ¿Para qué? Para crear conciencia en los trabajadores de la importancia del uso de la protección y de la evaluación audiométrica anual. Porque todos los que hemos ido a una planta a hacer audiometrías nos hemos dado cuenta de que hay trabajadores que no quieren venir, hay supervisores que no quieren dejar que los trabajadores vengan porque pues paran la producción, entonces, y la empresa pues tiene un costo. Así que necesitamos evaluaciones auditivas que cumplan 3 criterios: que sea muy rápido el examen, que sea confiable, que sirva para detectar, que sea sensible, que permita detectar a los portadores de hipoacusia, y que sea económico, porque tampoco las empresas pueden invertir grandes cantidades de dinero en exámenes audiométricos. No van a estar dispuestos o tan dispuestos. El uso de la protección auditiva, el registro de todos los datos audiométricos en un programa, o en su defecto en un Excel, pero en un programa especializado donde podemos llevar los umbrales audiométricos y podamos hacer esos cálculos de desviación para que el propio sistema nos dé una alarma de la existencia o posible existencia de una desviación del umbral de más de 10 decibeles en uno o en ambos oídos, y la evaluación del programa, ¿verdad? Si se están consiguiendo reducción de los incidentes auditivos con el mismo y si realmente está sirviendo para proteger la audición de las personas. ¿Cómo clasificamos la hipoacusia? Aquí está la gráfica de la cual yo les venía conversando. Veamos cómo aquí, en esta audición, que vamos a considerar de 0 a 20, la vamos a considerar audición dentro de rangos de normalidad, de 0 a 20 decibeles. De 21 a 40, vamos a hablar de una pérdida auditiva ligera. De 41 a 70, vamos a hablar de una pérdida auditiva moderada. De 71 a 90, de una pérdida de tipo severo. Y de más de 90 es profunda. Rara vez las hipoacusias por ruido llegan a nivel de pérdidas profundas. En el último estadio, que es el cuarto, llegará a un nivel de pérdida severa en las altas frecuencias. Y vemos cómo las altas frecuencias son las responsables de que el fenómeno auditivo nos permita distinguir las palabras, porque aquí es donde están los fonemas que hacen la diferenciación, que nos permite discriminar lo que nos dicen. Y acá los sonidos vocales y las consonantes de energía de frecuencia grave. Por eso la persona dice, oigo, pero no entiendo. ¿Cuáles son las características de la pérdida auditiva inducida por ruido? Entonces, usualmente, y lo ideal, es que sea simétrica y bilateral. Siempre de tipo sensorineural. La exposición al ruido no produce trastornos conductivos. Típicamente afecta las frecuencias agudas. Hemos hablado de que se produce una muesca, un mordisco, un pinzamiento de la señal de la audición del paciente, especialmente en la frecuencia de 4000, pero no únicamente en ella. Podemos encontrar personas con hipoacusias en 3000 y en 6000 Hz. Y con una característica muy particular, recuperación en 8000. Geometrías. Porque tenemos que constatar si existe esta muesca, este pinzamiento con recuperación en 8. La pérdida auditiva no es superior a 75 decibeles. La relación del aumento de pérdida es mayor en los primeros 10 años. No progresa si se remueve al trabajador de la exposición al ruido. Ya lo decíamos, la hipoacusia por ruido es 100% prevenible. Gritando la piedra, quitamos el tropezón. Si quitamos el ruido, la persona no se va a quedar más sorda por ruido, obviamente. Y eso sería lo ideal. Y si no, pues si tomamos las medidas para que esa persona tenga una exposición que no sea peligrosa, pues tampoco vamos a tener más incidencias. La susceptibilidad individual juega un papel importantísimo. La pérdida auditiva inducida por ruido se puede acompañar de acúfenos y es 100% prevenible. Las causas determinantes primarias del daño son la duración y la intensidad. Los sonidos cortos de alta intensidad son más peligrosos. Por ejemplo, los disparos, los martillos neumáticos, las descargas de compresores,
producen presiones acústicas muy elevadas en un periodo muy corto de tiempo, donde los protectores a veces no son suficientemente efectivos, o donde el propio órgano auditivo no tiene los elementos para defenderse, y por lo tanto causan más daño. Los sonidos constantes son más fáciles de controlar y son menos dañinos en el efecto. Descanso son beneficiosos. Si podemos retirar a la persona 10 minutos, mandarla a un cuarto silente donde pueda hacer un descanso auditivo, le damos tiempo al organismo, a los estereocilios de regenerarse, de reconstituirse, y entonces el riesgo de pérdida auditiva se reduce porque además bajamos la dosis de exposición al agente causal, rotando al personal con medidas administrativas. También podemos conseguir ese efecto beneficioso de los periodos de descanso auditivo. TTS, que en inglés es Temporal Threshold Shift. El Temporal Threshold Shift, o TTS, es el descenso temporal de la audición. Es cuando la persona va al trabajo, se expone al ruido y luego llega diciendo oigo opaco. Ese es un descenso temporal. Al día siguiente se levanta, ya está bien, tuvo descanso auditivo, se fue a trabajar y otra vez vuelve. Y vuelve el ciclo, así sucesivamente, todas las veces que el trabajador se exponga al ruido. Y dependerá de su susceptibilidad individual en el momento en que ya ese TTS o pérdida temporal se convierta en un PTS o pérdida permanente, deterioro permanente del umbral, Permanent Threshold Shift. Queremos evitar con estas técnicas de audiometría llegar a este punto. Ayer me hacían una pregunta, bueno, los cálculos de él y la norma de Cockcroft y todos estos, ¿sirven? Y yo, sí, son muy buenas, pero son muy buenas para definir, para quitarle el elemento de presbiacusia a la exposición al ruido, pero cuando ya el paciente lo tiene. Lo que nosotros tenemos que trabajar, como ya sabemos todos los que trabajamos en salud, es en la prevención. Y para prevenir, lo que tenemos que detectar es el famoso STS, o descenso estándar del umbral auditivo. Ese descenso estándar es la deflexión de la audición de un trabajador de 10 decibeles o más en la audición de altas frecuencias de 2, 3 y 4, comparando el audiograma actual con el audiograma de base. Esa es la mejor práctica en el campo de la audiología para la detección de la hipoacusia. Tenemos aquí en esta gráfica la explicación de los 4 estadios. Los 4 estadios. El estadio 1 sería la muesca solamente en 4000, conservar las demás frecuencias y recuperación en 8. El estadio 2 sería un agravamiento de la pérdida auditiva en 4000 Hz y un pinzamiento también en 6000 y en 3000 Hz, con conservación de las frecuencias de graves y medias. En estos 2 primeros estadios, como comentábamos anteriormente, no va a haber manifestación clínica del paciente, porque él no va a percibir, estas frecuencias son muy altas y no va a notar la dificultad para entender. No es sino hasta que llegamos al estadio 3, en donde vamos a ver que ya se afecta la frecuencia de 2000 y la frecuencia de 1000 Hz, que son componentes del habla. Ahí sí ya el trabajador va a decir, o la persona, el paciente, va a decir, tengo problemas para entender lo que me dicen. Y finalmente el estadio 4, que es ya muy tarde. Recordemos que la hipoacusia por ruido es irreversible, es incurable. En estos estadios, desafortunadamente, ya la pérdida se ha instaurado y provocará severos problemas de audición, de comprensión, que pueden limitar muchas capacidades del trabajador y por lo tanto va a tener que ser susceptible de una rehabilitación con prótesis auditivas. El estándar Threshold Shift o desviación estándar del umbral es un cambio en el umbral de audición relativo al audiograma de base de 10 decibeles en uno o en ambos oídos en las frecuencias, en el promedio de frecuencias de 2, 3 y 4000 Hz. Quedémonos con esto porque esta es la mejor práctica para hacer detección de problemas auditivos. Preparación para la prueba. Entonces, tenemos el control de ruido ambiental. Esto es muy importante. Mucha gente me pregunta, bueno, la audiometría ocupacional debe realizarse en cabina audiométrica o no. Esa es la pregunta que me hacen. Bueno, pues la respuesta es que sí y no. No necesariamente. La norma de OSHA no exige la cabina audiométrica. Lo que exige es que el lugar
audiometrías, debe cumplir con la norma ANSI S3.1 para evaluaciones audiométricas o con la norma ISO 8253 o con la norma de OSHA. Todas, en resumen, nos van a decir, usted tiene que garantizar que en el lugar y en el momento en que vamos a hacer las audiometrías, no puede haber un ruido mayor de 40 decibeles de fondo. Y si ustedes se bajan una aplicación por ahí en el teléfono o tienen un sonómetro tipo 2, se darán cuenta de que alcanzar en un cuarto silencioso 40 decibeles es bastante difícil. O sea que al final no exige el uso de la cabina, pero lo recomienda. Pero lo que es totalmente recomendable es que se monitoree el ruido ambiental con un sonómetro tipo 2 en todo momento mientras se realizan las pruebas auditivas. Si el sonómetro supera los 40 decibeles de ruido de fondo, en ese momento hay que detener la prueba, abrir la puerta de la cabina, quitarle los auriculares al paciente y esperar a que el nivel de ruido donde estamos realizando las pruebas vuelva a ser inferior a 40 decibeles. No son pruebas válidas. Recordemos que en esto de salud y en audiología tenemos que tener validez, sensibilidad, especificidad y confiabilidad de las pruebas. Y esto es ciencia. Así que si nosotros tenemos un elemento distorsionador que está provocando un problema que va a ser cuestionable en nuestro trabajo, porque no va a ser confiable la prueba con ruido de fondo muy elevado, porque los ruidos de fondo distraen al trabajador y no le permiten escuchar, entonces vamos a obtener umbrales inválidos, todo nuestro trabajo se va a perder. Así que lo que pide la norma es que mientras se hagan las audiometrías esté garantizado que el nivel de ruido sea menor a 40 decibeles, por lo tanto la recomendación es que el lugar sea monitoreado con un sonómetro tipo 2 en todo momento mientras se realizan las pruebas. No importa si la estamos haciendo en una oficina de un consultorio médico, de ambiente común silencioso o en una cabina audiométrica con todas las certificaciones de ley. Siempre es mejor, la mejor práctica es monitorear el ambiente acústico mientras se realiza la prueba. Asegurarse de la calibración del equipo audiométrico. Yo me he encontrado montones, muchísimas audiometrías hechas con equipos descalibrados. Y me he encontrado lugares en donde me dicen, mire, si le dan 30, réstele 20 y el paciente tiene un umbral de 10. ¿Pero cómo réstele 20? Si es que no han venido los del servicio de calibración, entonces yo le estoy aplicando un factor de corrección natural. Factor de corrección natural. Mire, si su audiómetro está descalibrado, hay que calibrarlo. Los audiómetros se calibran una vez al año y si son audiómetros que se movilizan cada 6 meses, según la norma. Y la calibración tiene que ser hecha por personal especializado y tiene que ser hecha en sitio, preferiblemente, o en un laboratorio certificado, con equipo de medición de alta precisión debidamente certificado también, para que los resultados de las pruebas audiométricas otra vez no sean cuestionables. Si hacemos exámenes con equipos descalibrados o que tienen baja sensibilidad, los resultados no son confiables, no podríamos cumplir con esos preceptos del tamizaje. Verificar la identidad del paciente, obtener siempre una historia clínica y en esa historia clínica lo más importante es obtener la cooperación, la amabilidad de esta persona que vamos a examinar. Recordemos que hay personas que vienen con motivación para disimular la pérdida auditiva porque están aspirando a un puesto o a un ascenso. Hay personas que también vienen a exacerbarla, a aumentar la pérdida auditiva mintiendo porque les interesa una indemnización. Entonces hay que tener también cierta perspicacia, pero hay que conseguir un trato especial con el paciente, un trato amable para que esa persona sea colaboradora con nosotros. Realizar videotoscopías lo más confiable, guardar los resultados, subirlos a una carpeta junto con las otras pruebas del expediente del paciente y tendremos documentado, digamos, el aspecto físico, el examen físico del oído y en su efecto, si no, pues al menos una otoscopía y un reporte de la misma. Determinar cuál oído es el mejor preguntándole al paciente y ubicar al sujeto en la cabina audiométrica, explicarle el propósito de la prueba y poner los auriculares. Puede ser medido o en el audiograma vamos a inscribir los resultados en el oído derecho y en el oído izquierdo o la gráfica puede ser una sola para los dos, como vimos en imágenes anteriores. El audiograma de base es, como dijimos antes, el audiograma que se practica la primera vez al trabajador cuando inicie su contrato laboral o durante sus primeros 6 meses.
Es el audiograma contra el cual se comparan todos los resultados subsecuentes. Se debe realizar con 14 horas de descanso auditivo y se puede sustituir el descanso por el uso de la protección. En caso de que el empleador utilice móviles para hacer los tamizajes, OSHA permite que lo hagan al año siguiente, o sea, le da un año de tiempo. Y los trabajadores que no tienen audiograma de base deberán utilizar protección auditiva, aunque laboren a un nivel de 85 decibeles, que es el nivel de acción. Recordemos que vamos a inscribir, hay dos formas de hacer la inscripción de los resultados. En el gráfico para el oído derecho, en el eje horizontal, vamos a tener la frecuencia. Y en el eje vertical, vamos a tener la intensidad o los decibeles de pérdida auditiva. Y recordemos que dijimos hace un rato que lo normal está entre 0 y 20. Para OSHA es 0 a 25. Aquí vamos a anotar para el oído derecho con un círculo rojo en cada frecuencia examinada y acá con X azul para cada frecuencia examinada para el oído izquierdo. Recordemos también que se puede hacer anotación de valores numéricos en lugar de la gráfica. La revisión del audiómetro. Hay 4 tipos de calibración del audiómetro. 2 se hacen en sitio en el mismo momento en que vamos a empezar a trabajar y 2 se hacen con el laboratorio certificado. Revisión funcional. ¿Cuántas veces ha pasado que empezamos a hacer audiometrías y luego nos damos cuenta de que el sonido no está pasando por uno de los auriculares porque no revisamos el cable en la mañana? Todos los días, antes de empezar, tenemos que hacer una revisión acústica o revisión. Luego de hacer esa inspección funcional y auditiva, vamos a hacer una revisión biológica. La revisión biológica consiste en que le vamos a hacer una audiometría a una persona que conocemos de audición normal que pueda colaborarnos, o vamos a utilizar un simulador bioacústico, que es el sustituto de uno de los sujetos. Y la otra audiometría nos la vamos a hacer nosotros mismos, porque nosotros conocemos nuestro equipo y conocemos nuestra audición. Si de los valores documentados hay una variación de más de 5 decibeles entre el umbral que yo ya tengo documentado como mío y el detectado ese día, ese audiómetro podría requerir de una calibración. Así que vamos a tener 2 sujetos para este tema. La calibración electrónica o electroacústica se hace una vez al año y eso lo que hace el técnico es, como ustedes ven en esta imagen, poner un sonómetro, poner una pesa sobre los auriculares o sobre los transductores del equipo y con una mastoides artificial que simula una cavidad de 6 cc, que es el oído humano, y pasando esos datos al sonómetro y a una computadora, pues vamos a hacer una comparación de la impedancia de los auriculares y sabremos si hay desviación y si esta desviación necesita corregirse, pues se puede en el software hacer la corrección. Finalmente, la calibración exhaustiva es esta misma calibración acústica más una puesta a punto del hardware, del audiómetro. Hay que desarmarlo, hay que limpiarlo, desempolvarlo, cambiarle las partes que pudieran estar dañadas, etc. La audiometría la vamos a hacer con el método conocido como Hudson-Westlake modificado. Baja 10, sube 5. Perdonen. Por alguna razón aquí la animación no corrió, pero bueno, básicamente la colocación de los auriculares va a ser fundamental. Los auriculares tienen que dejar el parlante directamente enfrente del conducto auditivo, como se ve acá. El auricular señalado con rojo va a ir en el oído derecho y el azul en el oído izquierdo. La diadema tiene que ir sobre la cabeza, no puede estar ni muy adelantada ni muy atrasada porque se van a deslizar. Y en el software, como les decía, en el equipo, bajamos 10, subimos 5. Y existe un protocolo, empezando en 30 decibeles. Si el paciente no contesta, se sube a 50. Si el paciente no contesta, vamos subiendo de 10 en 10. Hasta llegar al umbral auditivo o al máximo del equipo. Si el paciente contestó a 30, entonces bajamos 10 decibeles. Y si contesta, bajamos otra vez 10 decibeles. Siempre baja 10 o sube 5 para explorar el umbral. Y para anotar el umbral, vamos a poner el punto en donde el paciente es capaz de contestar 2 de 3 estímulos. Como ya habíamos hablado, entonces, la técnica audiométrica, tenemos la calibración funcional y la revisión biológica como protocolo, luego la obtención de la historia clínica, luego realizar el examen videootoscópico u otoscópico, ubicar al sujeto en la cabina, proveer las instrucciones claras y fáciles de entender, completar la prueba de acuerdo a la norma S3.1, recordemos también hacer monitoreo del ruido ambiental, registrar adecuadamente los resultados en la audiometría,
Revisar el audiograma para detectar posibles potenciales problemas que puedan ocurrir, falta de colaboración, simulación, disimulación, falta de comprensión de los resultados del procedimiento de la prueba por parte del paciente, y consejería y educación al trabajador. La oportunidad para hacer la audiometría también es una oportunidad para revisar los protectores, para revisar todo el aspecto de uso de los mismos, el tipo de protector, si está produciéndose algún tipo de alergia o si está produciendo algún tipo de secreción en el oído porque el material está lacerando el conducto auditivo, si el paciente le realizó algún tipo de modificación a los protectores, y dar consejería. ¿Qué pasa con la pérdida auditiva no tratada? La pérdida auditiva no tratada produce depresión, produce disminución de la esperanza de vida, produce deterioro cognitivo hasta un 30 o un 40% más rápido, trastornos del equilibrio, aumento del riesgo de caída hasta 1.4 veces más y 5 veces más riesgo de desarrollo de demencia que en personas que no tienen exposición al ruido. ¿Este es un problema solamente de los adultos jóvenes o de los adultos mayores? No, estamos hablando de que ya en el mundo hay 11 billones de personas jóvenes que están están en alto riesgo de pérdida auditiva por el uso de equipos de MP3 o teléfonos inteligentes. La prevención de la hipoacusia entonces debe realizarse a través de charlas informativas, la audiometría anual, los protectores auditivos, evitar la exposición al ruido, y en algunos casos particulares o en personas que trabajan expuestas a ruidos musicales, por ejemplo los músicos o los DJs, la regla, o las personas en general que quieren utilizar auriculares, regla de 60 minutos al 60% del potenciómetro del equipo. Protectores auditivos, tenemos muchos tipos. Ya habíamos hablado que la fórmula de OSHA recomendada es el NRR-7 entre 2. Y existen protectores auditivos para natación, protectores auditivos para músicos, para personas que trabajan en ambiente perdón, militar. Disculpen. Y personas que trabajan expuestas al ruido general en el ambiente. Aproximadamente 70% de las personas expuestas al ruido intenso nunca utilizan protección. Esto es según el National Health and Nutrition Examination. ¿Qué podemos hacer con un trabajador que ya tiene una pérdida de audición? Bueno, ya dijimos que podemos tomar medidas de ingeniería para reducir el ruido en la fuente, medidas administrativas, cambiarlo de puesto, rotarlo para que no se exponga a tanto nivel de ruido, y también esta persona pues se podría valer del uso de una prótesis auditiva, un audífono, para mejorar su capacidad auditiva. Y ustedes me preguntarán, bueno, ¿y qué pasa si el trabajador tiene un audífono y está trabajando en ambiente ruidoso? Bueno, pues bajo control estricto del médico especialista o del audiólogo, o ambos, el trabajador podría utilizar las orejeras y que cubran el audífono. ¿Esto por qué? Porque la protección auditiva tiene que estar para evitar que el nivel de ruido sea molesto o que sea peligroso. Pero la prótesis está para que el paciente sea capaz de escuchar. Entonces, con la debida protección auditiva de tipo orejera sobre el audífono, puede utilizarse el mismo bajo estricto control audiológico. Existen también audífonos de tipo implantable para pérdidas auditivas unilaterales, que con una sencilla técnica quirúrgica que viene extrapolada de los odontólogos, se puede colocar un tornillo de titanio que puede enviar energía acústica a través de los huesos del cuerpo y estimular el oído interno. O bien, si la pérdida auditiva es profunda, la colocación de un hilo de electrodos en la cóclea podría sustituir la función de las células ciliadas externas. Eso es lo que teníamos para compartir. Jessica, ¿estamos?
Sí, listo. Bueno, tenemos una serie de preguntas, por ejemplo, del señor Orlando Quijije. Nos dice, bueno, muy buenas tardes. Un equipo de protección más usado en la industria es el tapón auditivo. La forma de cómo se lo coloca el trabajador puede afectar a los órganos internos del oído. Definitivamente, definitivamente sí. La forma en que un trabajador se introduce el tipo detector puede lacerar el conducto auditivo, o la forma en que se lo quita puede producir una descompresión traumática sobre la membrana timpánica, y también la mala acción de, digamos, permitir que se filtre el ruido y al final pueda producir una pérdida auditiva producto de el filtrado de esas frecuencias nocivas a pesar del uso del protector. El tipo de protector inadecuado también va a dejar pasar frecuencias peligrosas, densidades muy altas, así que el protector es clave para evitar el problema auditivo, o también puede ser la fuente generadora del mismo. Como todos los conductos auditivos son muy particulares, cada persona tiene la oreja de una forma particular. De hecho, la oreja se puede utilizar para reconocer a una persona como se utiliza la huella digital. El conducto auditivo también tiene sinuosidades que son muy personales. En algunos casos excepcionales hay pacientes que rechazan un tipo de material o una forma específica del protector. Por esa razón, OSHA exige que existan al menos 3 tipos diferentes de protector auditivo disponibles para los trabajadores expuestos al ruido, más las orejeras. Listo, muchísimas gracias. De Rad Brito nos pregunta, ¿es normal tener acúfenos en forma de pitido agudo, sonido que suele relacionarse con la variación de presión? ¿Algún problema auditivo existente? Ok. En un estudio que se hizo en la Universidad de Harvard, donde se introdujeron a muchachos entre 18 y 21 años en una anecoica, en un ambiente común muy silencioso, muy controlado, ausente de reverberación, en un grupo de 500 estudiantes sin antecedentes de patología auditiva, se determinó que el 90% escuchaba algún tipo de ruido. O sea que podríamos considerar que todos tenemos acúfenos, o ruidos o pitidos, y que cada quien los describe como lo siente, ¿no? Es una percepción. Sin embargo, estos niveles de acúfeno no son molestos, no producen una distorsión ni una afectación de la calidad de vida. Las personas que se exponen al ruido, las personas diabéticas, las personas hipertensas, las personas con distintos, diversos tipos de trastornos auditivos, reportan acúfenos que son incapaces o que por lo menos disminuyen su capacidad para disfrutar. Por ejemplo, les produce insomnio, irritabilidad o dificultad para escuchar a las personas porque escuchan el pitido muy fuerte. La conclusión es que definitivamente un acúfeno puede ser un signo, una señal de alarma que está dando el oído de que está ocurriendo algo. Y en el ambiente laboral es un signo muy claro de que la persona se encuentra expuesta a niveles peligrosos de ruido. María Ortega nos pregunta, ¿el vértigo cómo se podría controlar y cómo podríamos verificar sin que el paciente lo diga? Porque se ve mucho en pacientes que pueden fingir este síntoma. El vértigo me dijo, perdone. Sí. Jessica. Ok. Sí, exactamente. Bueno, definitivamente el vértigo, un tema bien difícil de identificar cuando la persona lo está simulando. De hecho, pues existen pruebas hoy día de nistagmo que pueden darnos señales de que la persona efectivamente tiene vértigo. Y si el nistagmo no está presente, pues la videonistamografía pues, nos puede revelar que la persona posiblemente no tiene un vértigo, pero como esa prueba no evalúa todo el órgano vestibular, pues siempre existe la posibilidad de que esa persona tenga vértigo de otro origen y que sea exactamente reflejado en esa prueba. Por lo tanto, si alguien quiere simular que vértigo, pues posiblemente va a ser, desde el punto de vista clínico, muy difícil de demostrar que está mintiendo.
Listo, Jessica, un ratito antes de seguir, ¿sí? Bueno, durante todo el curso se ha estado enviando los links para que se registren con sus datos y su correo para generar su certificado. Entonces, por favor, estén pendientes del chat. Yo voy a enviar justo en este momento nuevamente los links para que ingresen. Continuemos, Jessica. Listo. De Santiago Jacome. Para atenuar el ruido, ¿cuál sería el EPP que recomendaría? ¿Los tampones o las orejeras de equipo? Bueno, los recomendaría ambos, no que ambos al mismo tiempo. Solamente se utiliza protección dual, según la norma OSHA, cuando una persona está expuesta a niveles de más de 105 decibeles. En ese caso se recomiendan los protectores, los tapones auditivos y además las orejeras. Con respecto a cuál recomendaría yo, depende de la naturaleza de la actividad que va a realizar el trabajador y el nivel de ruido al que se encuentra expuesto. Normalmente las pero son más fáciles de colocar para el trabajador, no requieren de mayor técnica. Debe ser orejeras circunaurales, quiere decir que la quepa dentro de la cavidad de la orejera. Las orejeras pues proveen un nivel muy estable de reducción del ruido y son muy fáciles de monitorear por parte del ingeniero en salud ocupacional y ver quiénes están utilizando el equipo y quién no. Por lo tanto, tienen puntos muy altos. Además, en el tiempo, el costo inicial se diluye. La orejera es una excelente opción. ¿Cuáles son los problemas? Producen calor, producen presión sobre el pabellón auricular. Algunas son bastante difíciles de acoplar a otros equipos de protección auditiva que el trabajador deba utilizar. Entonces, eso hace que en algunas ocasiones, en algunas aplicaciones, trabajos, no se puedan utilizar. Los protectores auditivos, por otro lado, tienen la ventaja de que son muy higiénicos porque pueden bien colocados, ofrecen un nivel de atenuación muy confiable también. Existen de diferentes maneras, con distintas formas, entonces si el trabajador tiene problemas con uno, por problemas de infección, alergia, rechazos, etcétera, qué naturaleza de estas, pues se puede acoplar a otro tipo de protector. Así que los protectores y las son en casa para poder comprar los más aptos para las distintas actividades que Luis Velarde nos pregunta, ¿qué normas son para la calibración de equipo? ¿Cuál es la que nos recomienda o cuál estaría bien utilizar? Las normas ANSI para calibración de diómetros o las normas ISO 389. Esas normas son las normas de calibración de equipo audiométrico. Cualquiera de las dos, una es euroamericana, son muy confiables. Listo. Jonathan García dice, tengo entendido que lo recomendado es que el trabajador se exponga no más a 85 decibeles, pero si en el área de trabajo genera bastante ruido, digamos que 120 decibeles, ¿qué tipo de EPP recomendaría usar? Ya que solamente se ha visto orejeras que tienen protección para 32 decibeles. Gracias. Bueno, excelente pregunta. Como la norma de OSHA dice, los protectores auditivos deben estar disponibles hasta en 3 tipos distintos y orejeras para los trabajadores que después encuentren expuestos a 85 decibeles nivel de acción. Para una jornada laboral de 8 horas, el máximo permisible de exposición al ruido es 90 decibeles para 8 horas. Y como les comentaba anteriormente, cada vez que usted suba 5 decibeles, dobla la dosis y por lo tanto tiene que reducir la jornada a la mitad para que esa dosis no sobrepase el 100%, que es inaceptable. Por lo tanto, si trabaja a 90 decibeles son 8 horas y si lo subimos a 95 podría trabajar solo 4. Si lo subimos a 100 podría trabajar solo 2. Si lo subimos a 105 el nivel de ruido solamente 1 hora. A 110 solo podría trabajar 30 minutos y a 115 decibeles solamente 15 minutos. OSHA no permite exposiciones de más de 115 decibeles en el trabajo. Listo.
Karen Barragán nos pregunta, ¿qué podemos hacer en pacientes que refieren hiperacusia con una audiometría normal? ¿Existen pacientes con hipersensibilidad al ruido? Excelente pregunta. La hiperacusia es una manifestación del sistema límbico en una mala sinapsis con el sistema auditivo. Se supone que tiene origen, digamos, desde nuestros precursores en la evolución, evolutivos. Por ejemplo, si usted piensa en la selva, lo que tiene que hacer un primate cuando viene un depredador, como un tigre, por ejemplo, y ruge, el primate tendrá una sensación de miedo y huirá a buscar refugio en un árbol o escapará a toda velocidad. La preservación que tienen los animales, pues la hemos heredado nosotros. Por eso cuando usted está dormida en la noche o está dormido en la noche y suena algo, un ruido repentino que no es algo común de su casa, se va a despertar porque los oídos son 24/7 y están directamente conectados con el sistema límbico de autopreservación. O sea que usted va a sentir miedo ante un ruido fuerte. En algunos pacientes se produce una distorsión de esa conexión central entre el sistema límbico, el cerebro primitivo y el sistema auditivo. Y pueden entonces, en este caso, personas con audición normal tener hiperacusia. Hiperacusia es la hipersensibilidad, la molestia, el miedo a un ruido fuerte o a un ruido específico. Es un síntoma muy común en las personas con autismo, con síndrome del espectro autista. Mucho más común en ese tipo de personas que en las personas, digamos, de la población en general. Y sí se puede encontrar personas que sufren de hiperacusia. En ese caso hay dos vertientes. Los especialistas, unos recomiendan prescribirle protectores auditivos para que los use diariamente, cotidianamente. Esa es una de las posiciones de los científicos. El problema es que la hiperacusia se agudiza. O sea que si usted aísla a esa persona se va a volver más hipersensible. La otra va más en la terapia de habituación, que es la que defienden más los psicólogos, en la que en sesiones, en consultorios de audiología, molestia, pero en intensidades que se van controlando, o sea, se le va subiendo el volumen poco a poco. Yo tengo experiencia con eso, con muchos pacientes, terapias de habituación al sonido, y se consiguen muchos avances para hacer más tolerables esos sonidos que son molestos para las personas con hiperacusia y que tienen audición normal. Listo, con esto culminamos el foro de preguntas. Doctor, muchísimas gracias. Y a nuestra asistencia, a nuestra audiencia también les agradecemos muchísimo por sus preguntas y dudas. Como se les mencionó, si siguen teniendo algún inconveniente, dudas, están nuestros contactos para que nos hagan llegar sus comentarios. En este momento le voy a dar paso ya al ingeniero Edgar Villasís para concluir con nuestro... Listo, muchas gracias, Jessica. La doctora Silvia Bonilla va a intervenir, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Espero que la charla pues haya sido de provecho para todos ustedes. Veo que tienen muchas preguntas. He tratado de contestar algunas. De igual manera, pues por medio de Corfopin nos pueden hacer llegar todas las consultas que ustedes tengan. Nosotros estamos en disposición. La idea es volver a Ecuador. La oportunidad pues de volver en un poco tiempo para hacer la certificación en audiometría que veníamos haciendo. Ahora por la situación del COVID, pues eso nos ha limitado un poquitito la movilidad. Sin embargo, vamos a estar muy de cerca con Corfopin para seguir desarrollando este tipo de talleres. Quería mencionarles que el día martes, con el correo que les va a llegar con el certificado, les va a llegar una información adicional de artículos que nosotros, Juan Carlos y yo, hemos hecho, que son complementarios a la charla. Entonces, para que estén atentos a los correos y el martes, si Dios quiere, ya les va a llegar toda la información. De verdad, muchísimas gracias a los organizadores y a todos ustedes por el tiempo. Listo, muchas gracias, doctora. Gracias. Listo. Bueno, para finalizar
el webinar. Le voy a dar la palabra al ingeniero Villacid para que haga la despedida. Bueno, muchas gracias a Juan Carlos por la excelente ponencia. Un agradecimiento. Juan Carlos y Silvia son directores de curso del CAO, de la certificadora de audiometría ocupacional de Estados Unidos. Tenemos actualmente en Ecuador certificados aproximadamente unas 90 personas que se han certificado. Teníamos previsto para el fines de marzo la certificación. Lamentablemente por el problema que estamos atravesando no pudimos dictar, pero bueno, están invitados. Igual estamos planificando un curso online conjuntamente con Juan Carlos. Igual le vamos a hacer llegar la invitación en el correo que les vamos a enviar. ¿Qué más? Que nos acompaña, y saben que siempre Corfopin está apoyando en el tema de capacitación, en el área de seguridad, salud ocupacional y varios otros temas. Visítenos a nuestra página web y cualquier inquietud háganos llegar a nuestro correo electrónico, es corfopin@corfopin.com, o cualquier inquietud también pueden llamarnos a cualquier número de los teléfonos que se encuentran en la pantalla. Un agradecimiento, un abrazo a todos, que tengan una excelente Semana Santa.